Pues vamos a ver si ya están con nosotras y nosotros, pues ya entramos a nuestra querida mesa política de los viernes con el flamante director editorial de La Octava, Jesús Escobar, el doctor Héctor Javier Sánchez y la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Ya se encuentran ahí los tres, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, mi querida doctora, doctor, Buenos comandante días. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto. Buenos días a todas y a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues estamos mejor que Sandra Cuevas, eso sí te lo puedo asegurar. Pues ahora sí que ya que están entrando, Jesús, que estás entrando en materia, pues de una vez, Sandra Cuevas, vaya caso, un caso que se está convirtiendo en emblemático acá en lo que toca a un alcalde, en este caso una alcaldesa en funciones, que es otra que parece ser que se está confirmando que cae también en desgracia, y hasta el Instituto Migratorio, el Instituto Nacional de Migración, creó ya una alerta migratoria para evitar que esta señora pues pueda escapar. ¿Qué decir de lo que está sucediendo, Jesús Escobar? Fíjate que siempre vale la pena, ¿no? Recordar el pasado, el contexto de estos personajes que para mí forman parte de un tétrico museo de la política mexicana, ¿no? Yo los definiría incluso como un grupo incluyendo a Samuel García. Estaba escuchando la entrevista que estaban realizando, personajes como Samuel García, como Cuauhtémoc Blanco, como tantos otros que han llegado al poder de una u otra manera y que nos confirman precisamente ¿cómo podemos calificarlo? Lo patético que se vuelve, la verdad, la partidocracia mexicana de candidatear o de apoyar a ciertos personajes solamente por el hecho de que, a final de cuentas. Y eso es algo que a mí me lleva a este caso de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, en lo personal, siempre he creído que es una persona que, si revisamos su pasado, pues era alguien que era impresentable para ser candidata a cualquier cargo. Una persona que tiene antecedentes ya bastante dudosos en su comportamiento, supuestamente era una activista que tiene un grupo para velar por los derechos de los infantes, pero cuando tú revisas ese grupo te das cuenta que tiene serios problemas financieros, que tiene acusaciones de violaciones a los derechos humanos. De repente empiezas a recordar un poco más su trayectoria y te das cuenta que es una persona que cambia constantemente de filiación política, partidista, ideológica, dependiendo de sus intereses. Pero además me parece que es el mejor ejemplo de cómo un político o política pierde el piso, pierde la dimensión de la realidad y se les olvida que el poder es el cargo, no son ellos. Sandra Cuevas, si no mal recordamos, llegó alfombra roja, mariposas, baile, mariachis. Desde ahí ya hablamos de una persona que tiene serios problemas mentales, con todo respeto, lo estoy diciendo, tiene un problema grave. Después estas imágenes barriendo, aventando las pelotas con billetes, cuando se mete con los policías, que es lo que al final de cuentas le está tumbando, en pocas palabras, pero antes ya había tenido otros problemas. Si ustedes no mal recuerdan, uno que llamó mucho la atención y que incluso se hizo meme, se discutió también, por supuesto, hasta el cansancio, fue cuando hablaba de la zona rosa, convertirla como una especie de Las Vegas. O sea, una desproporción total de esta mujer que me parece que perdió completamente el piso por el poder político. Ahora, eso nos lleva a una discusión más seria. ¿Qué tipo de representantes populares tenemos? ¿Qué tipo de representantes se presentan a competir por cargos de elección popular? ¿Por qué no se les hacen exámenes más a fondo de comportamiento, de salud mental, de salud física, para poder de verdad saber con quiénes estamos tratando? Me recuerda mucho el caso de Javier Duarte, en Veracruz, de su esposa, Javier Duarte, que en cuanto tuvieron el poder, perdieron el control totalmente del mismo. Ahora, Sandra Cuevas no se hizo sola, ese es el otro punto. Sandra Cuevas responde a un grupo político, y ese grupo político es el de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien la apoyó en esta disputa que tiene con Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México y con Martí Batres, y que fue un factor determinante para que ella llegara, pero no solamente ella, no solamente él, también la familia Barrios que tiene muchísimos intereses en la alcaldía Cuauhtémoc, que tiene muchos vínculos oscuros, principalmente con el crimen organizado de esa zona, y que se unieron a Cuevas porque les convenía para enfrentar a otros impresentables, como es el caso de Padierna y de Bejarano.
Entonces, de repente te pones a analizar este caso de la Cuauhtémoc y te das cuenta que es el mejor ejemplo de una podredumbre política, de un circo político, en pocas palabras, del cual pagamos los ciudadanos con personajes que no están preparados para gobernar, con grupos políticos que solo les interesa su propio bienestar y con vínculos con el crimen organizado. Porque ojo con ese detalle, hay por ahí una investigación en donde vimos a la gente de la Unión Tepito checando precisamente las actividades de Sandra Cuevas. Ella dice que no conocía a la gente de la Unión Tepito, pero por favor, o sea, todos sabemos perfectamente qué es lo que pasa en la alcaldía de Cuauhtémoc y cómo se mueve la Unión Tepito. Entonces, de entrada yo les diría eso, ¿no? Para mí el caso de Sandra Cuevas, amén de lo político que puede llegar a ser, amén de lo, ¿cómo te incluso? Oye, Jesús, ahí parece ser que algún audio, no sé, hay un rebote, no sé si la audiencia también está comentando algo al respecto. No sé si es ahí algo contigo o es otro ahí, audio que esté abierto. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas mejor o no? Más bien creo que es tu Wi-Fi, Jesús. La conexión no sé qué tan estable esté. Se supone que está bien. A ver, ¿sabes qué? Deja de bajarle aquí a ver, el altavoz, no se escuche tanto. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, parece ser que ahí se mejoró. Okay. Perdón la interrupción. No. Solamente les decía para concluir, les decía que para mí este caso de Sandra Cuevas, además de lo pintoresco, digamos así, que puede ser, de la mala broma política que puede ser, evidencia algo más serio y más grande, que es precisamente una política, una partidocracia y sus integrantes que de verdad se convierten en algo trágico para la ciudadanía que supuestamente gobierna. Doctora Violeta Núñez, ¿qué piensa usted de este affair de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas? Ella inclusive ya dio alguna entrevista, creo que fue a Milenio, donde básicamente recurrió a la estrategia de sembrar alguna idea de que eventualmente pudiera ser víctima de alguna agresión. Dijo que la estrategia que tienen Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y el presidente López Obrador, y para deshacerse de sus enemigos políticos es la desaparición, lo cual me parece grave, pero sobre todo profundamente irresponsable, y más allá de las definiciones personales de cada quien, me parece que esto es una estrategia bastante sucia. ¿Qué piensa usted de este tema y de una evaluación? ¿Qué le dice a usted el hecho de que el gobierno federal, el Instituto Nacional de Migración, emitió una alerta migratoria a todos los aeropuertos, puertos, terminales de autobuses del país para evitar que Sandra Cuevas y otras 2 personas implicadas en su caso quieran o puedan abandonar el país? De ese nivel ha escalado ya este tema. ¿Cómo lo ve usted? Alberto, buenos días otra vez. Estoy de acuerdo con lo que comenta Jesús. Realmente ahí nada más agregaría estos otros elementos que él estaba señalando, ¿no? de la alcaldesa, esto de no me gustan los pobres, ¿no? Eso que también ha sido como muy importante y que bueno que se relaciona con esta pues proyecto que también ella fundó y que dirige, ¿no? Pues por un México bonito, ¿no? Y no sabemos qué es eso de bonito, pero bueno, vamos entendiendo con el discurso que ella va dando lo que significa lo bonito, al señalar que no le gustan los pobres, y luego, bueno, pues este otro acontecimiento que digo sumaría lo que ya decía muy bien Jesús, de aventar pelotas con dinero también, ¿no? O sea, son como muchos elementos, detalles que uno podría decir, no hay que considerarlos, pero sí hay que considerarlos para ver qué personaje o a qué personaje nos estamos refiriendo. Eso en primera. En segunda, pues el tránsito que ella tuvo por varios partidos, 3 partidos, hasta que finalmente pues se convierte en alcaldesa, no de donde ella es originaria, que es de Azcapotzalco, ¿verdad? Sino ahora de la Cuauhtémoc. Y pues bueno, aquí lo que parece que a ella le interesaba únicamente pues era el poder. Y de ahí, pues en este poder y este ejercicio del poder, que es por lo que ahora está pues vinculada a proceso, a mí me llama mucho la atención, revisando las declaraciones que hacen los policías, son muy fuertes, ¿no? No puedo decir incluso las palabras que ellos dicen que les estuvo diciendo la alcaldesa durante
pues bueno, y además golpeándolos, ¿no? Eso me llama a mí mucho la atención, ¿no? Que los golpeó no solamente ella, sino pues sus allegados. Y eso, bueno, yo lo tejería ahí con pues abuso de poder que ya señalaba también Jesús, y que me parece pues que ella lo está o lo estuvo ejerciendo pues de una manera fuerte, intensa, y que eso ha dado paso a lo segundo que tú decías, Alberto, pues que hoy diferentes espacios, ¿no? De diferentes columnas que hemos visto a lo largo de estos días, pues se diga que hay una persecución política, por un lado, pero por otro también, esto que ella incluso declara que es una mujer atacando a otra mujer, o sea, Claudia Sheinbaum está atacando a Sandra Cuevas, y bueno, pues revisando en verdad, en serio, las declaraciones de estos policías, pues bueno, yo no me siento reflejada con lo que incluso señalan varias columnas de mujeres, pues que si atacan a Sandra Cuevas, nos atacan a todas, pues eso no es así, ¿no? Más bien hay que pues tener claro lo que ella también está haciendo, su historia, como decía muy bien Jesús, no solo su historia, sino su ambición por el poder. Por eso digo, pasó por 3 partidos y hasta que finalmente llega a la alcaldía, pero bueno, llega a una alcaldía con una situación compleja al extremo, ¿no? Donde pues no solamente está el crimen organizado, el ambulantaje metido aquí de una manera también intensa, los migrantes, los pueblos originarios presentes ahí en la alcaldía de todos los estados del país, ¿verdad? Entonces hacen una situación muy complicada para ella, ¿no? Incluso ha de haber dicho, pues esto no es la gente bonita que yo quiero, ¿no? Desde su concepción y bueno, pues esto de no me gustan los pobres, pues supongo yo que para ella arribar a una alcaldía con esta complejidad pues ha de haber sido difícil, y no sé si su actuar con los policías de llegar hasta agredirlos, según ellos, físicamente, que uno, por ejemplo, sea su frustración también, no sabemos, ¿no? Pero uno de ellos incluso señala en las declaraciones que llegó al hospital producto de estos golpes que recibió por parte de ella y de su equipo, insisto. Entonces, bueno, pues hay un abuso fuerte de poder, y ahora pues el peligro frente pues a la situación en la que está ya ahora en términos implicada a proceso de que se vaya, ¿no? Dada su historia, y pues por eso el Instituto Nacional de Migración pues alerta de que pues ella puede fugarse. Con esto, digo, así hay que interpretarlo, y pues lanza esta alerta para que no se vaya, ¿no? Con eso iniciaría, Alberto. Gracias. Tu micrófono, Ernesto. Gracias, mi querida Violeta Núñez. Y bueno, yo no había leído esto de si tocan a Sandra Cuevas, nos tocan a todas. Qué barbaridad. Suena estridente una frase de esa naturaleza. Héctor Javier Sánchez, pues vas a tener que describirnos pues una Sandra bonita, una Sandra Cuevas bonita. Si a ella le gusta el México bonito, pues una Sandra Cuevas bonita. Pero no solamente eso, Héctor Javier, sino además de este caso, pues me parece que también ya deja ver de manera más clara pues una guerra intestina ahí ya de la corriente de Ricardo Monreal con la corriente también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está el caso Veracruz y está el caso de Sandra Cuevas. ¿Qué decir? ¿Consideras que es algo casual o es prácticamente pues ya una confronta directa de estas corrientes políticas? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, es un gusto estar aquí, perdón mi ausencia la semana pasada, pero aquí estamos. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron Jesús y Violeta, y añadiría lo siguiente, ¿no? Bueno, por ejemplo, a Jesús le faltó nombrar, pues por supuesto, a Palazuelos, al Bronco también, y al mismísimo Enrique Peña Nieto, ¿no? Que son figuras que han Pero estado ahí. Palazuelos no llegó, Héctor, lo bajaron antes porque Movimiento Ciudadano se avergonzó de Palazuelos, imagínate. ¿Qué nivel? Pero si no ha habido eso, ahí estaría, ¿no? Ya nada más el simple hecho de que lo nombraran para tratar de asegurarse votos, pues es lo que habla justamente de por qué luego la gente está en contra de los partidos políticos, ¿no? Que es el segundo punto que iba a tratar. Ahora sí que, como dice el dicho, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no?
y justamente porque saben cómo son, pues por eso los invitan, porque obviamente, pues esto se enmarca en unas cuestiones de las que tú estabas mencionando, Ernesto, pero a lo cual también yo añadiría, ¿no? Recordemos que la Ciudad de México, pues es la capital del país, pero dentro de esa capital, pues está la otra capital, que es justamente la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Algunas cifras que se dan sobre esta delegación, bueno, pues estamos hablando casi de 500,000 habitantes. La delegación, si lo vemos entre municipios y delegaciones, es de la séptima economía que tenemos aquí en el país, ¿no? El presupuesto para 2022 fue de 3,776 millones de pesos. Es decir, se juegan muchas cuestiones, no solo en lo político, sino también en términos sociales y en términos económicos. Entonces, por ahí viene también una parte del problema. Y por supuesto, ¿no? ¿Quién no va a querer hacerse de esta joya de la corona que representa la delegación Cuauhtémoc? Y efectivamente, ¿no? Los trancazos, las patadas abajo y arriba de la mesa están muy fuertes en Morena. Y por supuesto, ¿no? Ahora que ya viene un cuarto nombramiento, digamos, en las columnas de posibles candidatos a la presidencia de la República, ya no solo es el canciller Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, está por supuesto Monreal, ahora ya también el secretario de Gobernación, que lo está en nombre y nombre. Entonces, pues esta lucha se vuelve más abierta, más fuerte, y por supuesto se busca el control de esta demarcación que efectivamente, ¿no? Nos habla de la podredumbre que puede haber y de cómo, ahora sí como diría el clásico del Calderón, haya sido como haya sido, van a tratar de tener o de retener esta delegación que les puede representar muchísimo en términos de control político de la capital, no solo en la propia delegación Cuauhtémoc, sino en el resto de las 15 delegaciones, por la importancia estratégica que tiene justamente esta demarcación. Entonces sí, yo creo que efectivamente es un pleito que se da a nivel interno de Morena, pero también a nivel de las políticas que tienen que ver con el control, no solo de la Ciudad de México, sino ya pudiéramos hablar inclusive del país. Sí, porque ya se elevó esta discusión al espacio de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Jesús, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o pasamos al siguiente, la reaparición de este personaje, el expresidente Ernesto Zedillo, y su, no sé cómo llamarle, intento de clase en una universidad, en una escuela, para decir que los gobiernos populistas son responsables de la muerte de miles de personas por la pandemia, por su manejo, dice él, irresponsable. Y habla algo que me parece a mí interesante porque lo define muy concretamente. Dijo, el problema no eran las reformas estructurales que se promovieron en gobiernos como el suyo, sino que no fueron suficientes. O sea, iban por más. La pelota es tuya, mi querido. Hablando de Sandra Cuevas, la pelota es tuya, mi querido Jesús. Mientras no tenga billetes de 500 pesos, Jesús. Es que Jesús pues de quiere 1,000, ¿no? de 1,000, digo. Sí, ¿cómo lo rebajas, Alberto? Por favor, hombre. Pobre, yo soy pobre, nunca le gustaría a la alcaldesa, yo soy pobre. Yo creo que si fuera la doctora Violeta Núñez les mandaría unos globos con litio ahí adentro, pues. Varios panistas lo agradecerían, fíjate. Oye, no, de Sandra Cuevas igual, me parece que lo que de verdad también, y no solamente de ella, sino también de otras políticas que hay que cuestionar, es cómo banalizan la lucha de las mujeres por la igualdad, la lucha de las mujeres por evitar la violencia en su contra. Sandra Cuevas, al asumirse que la persiguen por el hecho de ser mujer, junto con otras, insisto, como el caso de Lili Telles, la propia Rosario Robles, de verdad que le faltan el respeto a muchas familias, a muchas víctimas que padecen día con día esa violencia en todos los aspectos por este sistema estructural que nos gobierna, que nos rige desde hace mucho tiempo. Y me parece una raya más al tigre, ¿no? Solamente recordar cuando lanzó su campaña que para mejorar la vida de las mujeres creo que les iba a dar un tratamiento de belleza y no sé qué tanta tontería más, ¿no? Entonces me parece que eso pinta de cuerpo entero a una mujer a una política, más bien dicho, totalmente banal, pero insisto, muestra también una clase política banal, a una clase política turista, a una clase política que le vale lo que pase con la gente. Lo que importa ahí es ganar, lo que importa ahí es mi imagen, lo que importa ahí es tratar yo de destacar y de seguir ascendiendo en mi carrera política, y no me importa para nada lo que sucede a mi alrededor, ni mejorar las condiciones de vida de los que estoy gobernando. Y lo ligo con Ernesto Zedillo Ponce de León.
de verdad, si Zedillo tuviera un poquito así, poquito nada más de vergüenza, no se atrevería a hablar absolutamente de nada. Después de lo que pasó precisamente en Chiapas, de las masacres que se registraron durante su gobierno, yo creo que Zedillo tendría que quedarse callado y no tendría que estar dando lecciones absolutamente de nada, pero de nada. Siempre se ha destacado el papel de Zedillo, o al menos algunos medios de comunicación lo han destacado, como el presidente que le abrió camino a México a la democracia. Perdón, era su obligación, no nos hizo ningún favor respetando los resultados electorales en ese año. Si fue pactado, si no fue pactado, no lo sé. Lo que sí sé es que no nos hizo ningún favor como presidente de la República, era su obligación hacerlo. Es cierto que enfrentó una crisis económica de la cual él formó parte. O sea, Zedillo también fue responsable de lo que nos pasó del famoso efecto tequila. No solamente fue responsable de Carlos Salinas de Gortari. Ese rompimiento que hubo entre ellos, ese rompimiento que se dio en las élites económicas y políticas en esa época, fue responsabilidad también del grupo que llegó al poder con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y de repente Zedillo nos habla de que hay una cantidad de gobiernos populistas que están generando muertes por el manejo de la pandemia. Nos habla Zedillo de que se llevaron a cabo reformas, pero faltó consolidar esas reformas. Pues mi gran pregunta entonces era, ¿qué van a entregar absolutamente todo el país cuando está más que demostrado que ese formato, ese sistema, esa manera de gobernar, esa política económica que ha llevado a cabo y de la cual Zedillo es representante, integrante y defensor a ultranza, no funciona? Y no funciona porque ahí está la profunda desigualdad a nivel internacional, ahí está el nivel de pobreza, ahí está la falta de empleos bien pagados en México, ahí están las carencias en materia de un estado de bienestar, ahí está la falta de justicia social. Es decir, lo que defiende Zedillo es indefendible y solamente lo puede defender alguien, perdón que lo diga así, o que se ha beneficiado en gran medida de ello, como Zedillo, que se benefició pasando al gobierno, a la iniciativa privada y después dando cátedras y demás. Pero caray, el señor, si lo recordamos como gobernante, fue uno de los gobernantes más cuestionables precisamente por esa forma de administrar este país. Insisto, enfrentó una crisis económica, él y la gente, los analistas, algunos de ellos han dicho, la sacó adelante, supo manejarlo y demás, pero sinceramente, si yo fuera Ernesto Zedillo, tendría un poquito de vergüenza, pero eso es lo que le hace falta a los gobernantes de México. Todas las mañanas yo me receto los tweets de Felipe Calderón. No creo que dentro de todo este marasmo, es increíble cómo el único que se ha mantenido callado es Enrique Peña Nieto. Yo no sé si porque no sabe escribir bien en Twitter o de plano porque no le importa o de plano su nivel de cinismo llega a ello. Pero yo sí creo que eso también evidencia esa falta, no sé si llamarla de realidad o del lugar que realmente tienen en la historia los exmandatarios. Porque si uno lee lo que dice Fox, si uno lee lo que dice Salinas, incluso en las entrevistas lo escucha, si uno escucha a Zedillo, si uno escucha a Calderón, te topas con personajes que de verdad creen que le hicieron muy bien a este país, que de verdad creen que ayudaron al desarrollo de las mayorías de este país, que de verdad creen que tienen un lugar en la historia por algo positivo. Cuando, reitero, si uno empieza a analizar a fondo sus gobiernos, tendrían que estar en la cárcel muchos de ellos, así de sencillo, o simplemente tendrían que quedarse callados. Pero a mí me parece que Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto, algo a mí siempre me llamó la atención, siempre que se hablaba de expresidente Zedillo, nadie lo mencionaba, o se mencionaba muy poco, ¿no? Como la mafia, como si no existiera. Pero la realidad es que Zedillo jugó un papel determinante para entender el Fobaproa, por ejemplo. El Fobaproa lo pagamos y lo vamos a seguir pagando, y nuestros hijos lo van a seguir pagando, y nuestros nietos lo van a seguir pagando. Entonces, de verdad me parece que estamos hablando, y por eso lo digo con el Sandra Cuevas, hablamos de una clase política totalmente disociada de la realidad. Y eso de verdad a mí me parece tan peligroso, porque a final de cuentas son los que gobiernan este país, los que tienen el poder económico de este país, y los que de verdad cada día me confirmo más que somos un número para todos ellos, y punto y aparte. Y se atreven a salir a dar este tipo de declaraciones que de verdad, Zedillo dice, los populistas, cuando él estaba al frente de nuestro país, ¿quiénes gobernaban Sudamérica? ¿Quiénes gobernaban Europa? ¿Quiénes gobernaban incluso el propio Estados Unidos? Eran gobernantes que dañaron economías y dañaron a las mayorías. Entonces, me parece que Zedillo no tiene de verdad ni cara para atreverse a abrir la boca y declarar ese tipo de cosas. Antes de la pregunta, Ernesto, si me permites un comentario rapidísimo, dice Gisela Álvarez en el chat, la doctora Violeta Núñez enviaría globos con dignidad y amor al pueblo, que les falta a muchos para defender el litio, por ejemplo. Eso. Gracias. Todos de acuerdo. Pues mi querida Violeta Núñez,
el presidente López Obrador, hoy que le preguntaron sobre el tema de Zedillo, pues sí, retoma el Fobaproa y la privatización de los ferrocarriles. Dice, y no voy a hablar de la represión a pueblos indígenas en Chiapas. Pues yo sí, ¿no? Y si algo recuerdo de todos los sexenios del zapatismo, desde el 94 hasta la fecha, el gobierno más represor a nivel federal y estatal contra pueblos zapatistas fue el de Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaba como secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, que tampoco se habla mucho de él, un tipo en verdad siniestro, muy, muy violento, muy represor. Estaba como gobernador Roberto Albores Guillén, una historia tremenda de mucha represión contra pueblos zapatistas, incluyendo la famosa traición de febrero de 1995. Sin contar además con el tema del Fobaproa a detalle, que nos parece, nos seguimos debiendo un programa específico para hablar del Fobaproa. Pero ¿cuál es tu valoración? Ya nada más falta que abra la boca Carlos Salinas de Gortari, pues para agarrar ya todos los expresidentes y pues el que aparentemente pues es el más limitado en capacidades intelectuales y estratégicas, pues precisamente Enrique Peña Nieto, pues ese es el que sí está calladito. ¿Cuál es tu valoración, Violeta? A la lista que ya ustedes decían, pues hay que, y que también, bueno, esta mañana el presidente recordaba, pues además de lo del error de diciembre, lo del guajardazo que tú estás diciendo ahorita, pues hay que agregar lo del vado de aguas blancas, ¿no? En Guerrero, la matanza que hubo de estos 16 campesinos en el 95, lo de Acteal, que tú también has hecho alusión, ¿no? A toda la agresión que hubo hacia los pueblos durante su sexenio. El Charco, doctora. El Charco, en el 98, exacto, ¿no? Donde murieron 11. GH también en la UNAM. Exacto, y bueno, lo de la privatización de los ferrocarriles, lo del Fobaproa que ustedes también han mencionado, y bueno, yo señalaría algo también aquí muy, muy importante, que junto con Felipe Calderón es uno de los presidentes que más entregó al país, ¿no? No solamente la privatización de los ferrocarriles, sino, por ejemplo, en términos de la minería, pues a él le debemos también estas 35 millones de hectáreas concesionadas, y que bueno, hablamos mucho de Calderón, pero él también fue uno de los grandes impulsores, más que todos los otros presidentes del PRI. Él fue el que más impulsó esta entrega a las mineras por parte de su gobierno, ¿no? Entonces, pues es un personaje que tiene estas características, y si ahora llama de ineptos a estos gobiernos progresistas, ¿no? Que dice él son ineptos estos gobiernos populistas, pues realmente habría que recordar todo lo que vivimos en términos económicos. Como tú dices, Ernesto, valdría la pena no solamente hacer un programa del Fobaproa, de cuántos años y cuántas generaciones van a seguir pagando, ¿no? Y también la situación del error de diciembre, que tuvo muchos costos durante todo el sexenio de él y que se extendió hacia otros sexenios. Bueno, también valdría la pena, y ver ahí sí unas grandes ineptitudes, decisiones erróneas de política económica que fueron de él, ¿no? Fueron entre Salinas y él, intentaron responsabilizarse, pero él, bueno, finalmente tuvo la decisión ahí de política económica, insisto, errónea, y pues esas sí fueron ineptitudes que costaron pues muchas situaciones acá en el país, ¿no? Crecimiento en también sexenio de la desigualdad, de la pobreza fuerte, y bueno, todo esto que yo les digo de la intensificación de la entrega de los bienes de la nación, los bienes públicos, a estas empresas privadas. Ahí este sexenio es uno de los sexenios que para mí se habla poco de él. Se habla más de Salinas, ¿no? De Calderón, insisto, pero Zedillo aquí jugó también un papel sumamente importante en esto, ¿no? Entonces eso comentaría. Los apologistas de Zedillo, Héctor Javier,
suelen recordar que las medidas económicas adoptadas y ¿cómo decirlo?, la política muy conservadora en términos de gasto público que ejerció el economista, doctor en economía Ernesto Zedillo, ayudaron a superar en un lapso, digamos, razonable, corto para la dimensión de la crisis económica que surgió después de la corrida bancaria que hubo por el error de diciembre, que se conoció en el mundo como el efecto tequila, esta salida de capitales que provocó el mismo Salinas de Gortari cuando les dijo a los empresarios, oigan, ahí no tenemos para pagar la siguiente entrega de los bonos que se vencían, bonos gubernamentales, les pidió solidaridad y ¿cuál solidaridad? Se fueron con el dinero. Pero en todo caso habría que agradecerle a Bill Clinton, porque él fue el que abrió una línea de crédito de más de 50,000 millones de dólares, lo respaldó, para que el Fondo Monetario ayudara al gobierno de Zedillo, y eso permitió que la crisis económica pues, fuera superada pues, en un lapso, digo, corto para lo que se esperaba. ¿Cuál es tu evaluación de este personaje ahora que sale con esta desfachatez a hablar de lo que dijo, ya para no repetirlo, Héctor Javier? Era totalmente negativa, ¿no? La verdad es que Zedillo es uno de los personajes más siniestros que hemos tenido aquí en el país, y que, como bien comentaba Violeta, pues hablamos poco de él, ¿no? Siempre estamos hablando de Salinas, de Gortari, de Calderón, de Peña Nieto, pero bueno, pues nada más habría que ver digamos, el post-cedillismo aquí en México, ¿no? Como tú bien comentabas, ya Clinton lo rescató con 50,000 millones de dólares. Un poco él se quiso legitimar cuando arrestó el 28 de febrero del 95 al Mr. 10%. Me refiero a Raúl Salinas de Gortari, cuando rompió, que recordamos aquella huelga de hambre que tuvo Salinas de Gortari, ¿no? Que prácticamente hacía huelgas de hambre todos los días entre el desayuno y la comida, se ponía en paro alimenticio unas cuantas horas, que fue lo que nos mostró ya allá en Monterrey. Pero qué bueno que recuerdan lo de Aguas Blancas en el 28 de junio del 95, lo del Charco el 7 de junio del 98, lo de Acteal el 22 de diciembre del 97, pero también las dos partes económicas que me parece ser centrales y que han marcado mucho al país, que es obviamente lo del Fobaproa, que ahí, bueno, pues ya se han pagado más de $1 billón, $1 billón, y todavía la deuda que tenemos es de 994,000 millones de pesos, que creo que lo comentábamos el otro día, vamos a tardar al menos 70 años en pagarlo, ¿no? Y eso que cuando lo promovieron ahí por 95, más o menos, después lo legalizaron en el 98 con el IPAP que crearon, pues está que el entonces el gobernador del Banco de México decía pues, que esto era muy leve, que iba a ser temporal, que no iba a rebasar los 50 millones de dólares, entonces que no nos preocupáramos para nada, ¿no? También está el rescate carretero, que ese también habría que comentarlo. Aquí estamos hablando pues prácticamente de 56,000 millones de pesos, ¿no? Entonces habría que irle sumando, porque de estos 56,000 millones de pesos ya estamos hablando pues a precios actuales de 231,000 millones de pesos. Y otra cosa muy importante también de Zedillo, ahora que habla o se da baños de pureza y baños en salud, ¿qué nos podría decir el tipo de las pensiones, no? Con Zedillo empieza la privatización de los fondos de pensión. Recordemos, él creó las AFORES, es decir, las administraciones de los fondos para el retiro, en donde ahí, pues si hacemos un análisis de estas empresas que se dedican justamente a administrar el dinero que uno va ahorrando dentro de su vida laboral, pues resulta que las ganancias son privatizadas por ellos y las pérdidas que les llaman minusvalías son las que nos reparten a todos los demás, ¿no? Cobran comisiones muy altas, han parado aquí varias iniciativas, incluso algunas hechas por el mismo Ricardo Monreal, de que cobren menos comisiones, y bueno, es tan fuerte la cantidad de dinero que hay por ahí, que pues seguimos en las mismas, ¿no? Entonces, sí que salvó al país, pero para algunos, y para los demás, pues nos dejó prácticamente, pues nada más habría que ver los niveles de pobreza que seguimos arrastrando desde aquella época de los 90, que desafortunadamente pasamos pues por un personaje que nunca debió haber llegado, que no tenía los elementos para hacerlo, y que ahora, bueno, pues gracias a los favores que tuvo por allá con algunas empresas, algunas de ellas transnacionales, pues lo vemos como consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates, está también, bueno, recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard, que donde pues van muchos de los tecnócratas que están aquí en México, o en la Universidad de Chicago. Es también consejero, fue consejero del Grupo PRISA, miembro del Club de Madrid, es decir, y bueno, también con el Ferrocarril Nacional de México, que
que la privatizó y que pues se calculan sus millones, se calcula que él percibe al año más o menos de $3 millones, porque también forma parte de Citigroup, en donde pues lo vemos, ¿no? Ahí están los pagos de favores que le hicieron a él y que estructuralmente marcaron al país y que dieron, pues, ahora sí que todas las bases para tener la estructura económica que hoy es muy difícil de romper. Pues sí, es toda una estela de corrupción y de daño que le hizo a nuestro país este presidente, que finalmente, pues yo hasta terminé agradeciendo que asomara la cabeza, porque precisamente nos permite retomar a este tipo de personajes y presentarle a la audiencia también, pues qué estela dejó cada uno de estos presidentes que hemos tenido o padecido Nada en el más país. un comentario rapidísimo, Ernesto, si me permites. Recordaba ahora mismo cuando Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato para jefe de gobierno, hubo un zipizape, recuerdan, porque su credencial de elector estaba registrada en Tabasco. Y él argumentó, estoy tratando de recordar, que la residencia física, algo así, y estaban a punto, según yo recuerdo bien, porque me tocó estar cubriendo eso, estaban a punto de decirle que no tenía derecho a registrarse, y por una llamada o alguna intersección de Zedillo que dijo déjenlo en paz o algo así, es que se pudo registrar. Y bueno, y ahí está ya la historia política del ahora presidente de México. O sea, también un poco contradictorio este personaje, el mismo que de una u otra forma le tocó aguantar el chaparrón del día siguiente de la derrota del PRI en Los Pinos, en la derrota en la elección presidencial que ganó Vicente Fox. Muy extraño el personaje. Recuerdo Pues que sí. le... Pero ¿sabes qué? Es lo que mencionábamos hace rato, o sea, sí, yo recuerdo perfectamente esa historia que señalas, mi querido Alberto, cuando Andrés Manuel López Obrador justificaba su residencia en la Ciudad de México por el plantón en el Zócalo, y que Jesús Silva Herzog, ¿no?, que estaba compitiendo como candidato del PRI, junto con, si no mal recuerdo, Santiago Krill Miranda, que iba a ser el candidato del PAN, argumentaban que esto era ilegal y que por lo tanto no podía participar. Y después estaban discutiendo cuánto tiempo tenía Andrés Manuel viviendo realmente en la Ciudad de México. Yo lo que siento, y en el caso, por ejemplo, de Zedillo, es que Zedillo actuaba siempre con un beneficio, es decir, tomaba decisiones que él sabía que a la postre a él iban a beneficiar de una u otra manera. En el caso concreto de esta ocasión, a él le convenía que compitiera Andrés Manuel López Obrador para evitar lo que se podía generar, que en ese momento Andrés Manuel no compitiera, y el papel que tenía el Partido de la Revolución Democrática en discusiones y negociaciones en el poder legislativo. Y en el caso del año 2000, pues la derrota de la Bastida fue por 7% de los votos, o sea, fue una de las derrotas claras y contundentes del PRI, que aún y cuando el propio Manuel Bartlett, ahora flamante titular de la CFE, en su momento reconoció que en el PRI había una enorme molestia y que incluso personajes, si no mal recuerdo, como Hank, hablaban de no reconocer el triunfo de Vicente Fox Quesada, Zedillo sabía que a nivel internacional eso iba a tener un impacto brutal en muchos sentidos y que iba a manchar completamente medidas o acciones de su propio gobierno, de su propia personalidad. Entonces, a mí desde mi óptica, yo siempre creo que Zedillo actuó no por el bienestar de un país o no por el bienestar de una democracia, sino lo hacía para el beneficio propio, ¿no? Sí, Héctor, ibas a decir algo. Sí, nada más agregar que yo no estaría muy de acuerdo con que fue un chaparrón después pero también, además de lo que dice Jesús, habría que recordar que en el PRI mismo hubo un rompimiento muy fuerte, ¿no? Recordemos que Zedillo fue de los primeros en que empezó a hablar del distanciamiento sano, ¿no? Entre la presidencia y el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y ahí, obviamente, los choques que hubieron al interior también fueron muy fuertes y eso también, pues, obviamente contribuyó a que Zedillo, pues, justamente arreglara todo el rompecabezas para acomodarse y pasara supuestamente a la historia como el presidente demócrata que permitió, ahora sí que el relevo, ¿no? La transición, ¿no? Yo no diría otras cosas porque, pues, no, seguimos en el mismo esquema, parece ser, ¿no? Y es que a final de cuentas, perdón, ya para concluir mi tema, en mi participación en este tema, Zedillo, Fox, Peña, Calderón, Salinas, forman parte, más allá de un partido, de un grupo de poder económico, político, que está en el PRI, que está en el PAN, que está en las siglas que sean necesarias, para mantener ese control. Entonces, de un momento dado, llega Vicente Fox Quesada, aun cuando fuera panista,
representaba en muchos sentidos la continuidad del gobierno sedillista y del propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y lo mismo pasaba con Calderón, lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Es decir, son parte de un mismo sistema, de una misma forma de gobernar, de operar en el aspecto político, social, económico, que no importa si son en el PRI y el PAN, son parte de lo mismo. Entonces, dentro de todo, pues le convenía más a Zedillo que ganara Fox como tal, a que llegara un personaje deslavado en todos los sentidos, como era Francisco Labastida Ochoa, y fortalecía en muchos sentidos esta ilusión de una alternancia democrática que posteriormente nos dimos cuenta que pues no era tal cual. Pues sí. Yo creo, sí, nada más de lo que tú estabas comentando, Ernesto, sobre Ernesto Zedillo, pues realmente, pues sí, qué bueno que hace estas declaraciones porque así podemos recordar, ¿no? Y pues ver qué pasó durante su sexenio y todas las implicaciones que tuvo durante, pues bueno, que seguimos teniendo, y como bien dice Héctor, este caso del FOBAPROA que vamos a seguir pagando por varias generaciones, pero no es el único, como él decía, ¿no? O sea, esto de transformar la deuda privada en deuda pública, producto de la privatización de estos bienes comunes o de las empresas públicas, ¿no? Eso hay que decirlo siempre. Pues también tenemos, como él decía, el rescate carretero, el cañero, ¿no? Y otros rescates que se hicieron producto, insisto, de la privatización de estas empresas públicas o de estos bienes públicos, y todos tuvimos que pagarlos pues, por varios años, ¿no? También hubo una situación compleja en torno a lo del café. O sea, muchas cosas que habría que revisar, y que, bueno, pues yo sí insistiría que son todos estos rescates que hubo a la iniciativa privada, pero también esto que voy a volver a decir, que las malas decisiones que tomó económicas que costaron mucho, ¿no? Y por ejemplo, ahí no olvidemos a Serra Puche, que era el secretario de Hacienda, que pasó la información, él tenía información privilegiada de que iban a devaluar, y bueno, pues lo que hicieron sacar el dinero, saquearon al país, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que insistiría yo que en este sexenio se ha dejado de mencionar, y que es clave para entender todas las consecuencias que vivimos a futuro después de su mandato. Este último dato que estás dando también es tremendo. Habría que hacer básicamente un programa especial con los datos duros. Por ejemplo, ¿cuánto hemos pagado solamente de intereses por el caso FOBAPROA? Solamente de intereses. No, habría que hacer un programa, ya lo estaremos organizando. Si les parece bien, pasamos ya al último tema que vamos a abordar, mi querido Jesús Escobar. ¿Qué sería ahí tu valoración? Pues finalmente, pues este decreto se publica y ahora sí el presidente y otros funcionarios podrán hacer difusión de la consulta para la revocación de mandato. Es verdaderamente, no sé si ustedes lo ven igual, pero me parece un escándalo tremendo que no veamos ninguna campaña publicitaria del Instituto Nacional Electoral promoviendo la consulta. Es un doble golpe: uno, no promoverla, y dos, haber estado acotando a funcionarios y casi también a ciudadanía que se atreviera, o a medios de comunicación que se atrevieran o nos atreviéramos a hacer difusión de esta consulta. Jesús Escobar. Sí, yo coincido plenamente contigo. Si tú revisas las estaciones de radio, si tú revisas los tiempos oficiales, si revisas los canales de televisión, ¿cuántos anuncios del INE promoviendo la consulta encuentras? Y los que encuentras están basados más en la sana distancia y en llevar el cubrebocas que en hablar de lo que significa la revocación de mandato. ¿Tienen ustedes datos ahí en la Octava o en Grupo Radio Centro? No, todavía no te podría dar datos oficiales como tal, pero la realidad es que si tú revisas, o sea, si tú checas, te voy a poner una comparación tan solo. Cuando hablamos, por ejemplo, de las elecciones intermedias que promociona el INE, tú escuchas más o menos alrededor en una hora en las estaciones de radio 3 veces un promo del INE, por ahí, hablando de lo importante que es participar en las elecciones intermedias, lo importante que es hacer valer tu voto, lo importante que es el ejercicio en general. Aquí no lo haces. Aquí prende una hora una estación de radio y te vas a dar cuenta que no encuentras en realidad
una serie de spots del INE promoviendo la participación de la gente en la consulta, hablando de lo que es la consulta. Aquí hablamos directamente de que el INE no ha estado haciendo ese papel y los spots que de repente encuentras, insisto, no están basados en explicarte por qué tendrías que participar en la consulta, por qué es importante la revocación de mandato, sino que simple y llanamente hablan de que si vas a participar te lleves cubrebocas y mantenga la sana distancia de las personas que van a acudir. Entonces, a mí sí me parece, yo no sé si calificarlo como un boicot del INE, pero sí me parece una enorme irresponsabilidad y omisión del Instituto Nacional Electoral, una enorme indiferencia a un ejercicio que representa un avance importante en la democracia participativa. Entiendo todos los bemoles que tengan enfrente de si lo está promoviendo el propio gobierno, que si lo ideal, por supuesto, es que lo promoviera la ciudadanía y demás, pero me parece que el INE no está para juzgar eso, me parece que el INE está para ejecutar precisamente la difusión y organización de este evento, para ayudarle a la gente a entender por qué es importante participar en el mismo. Entonces, a mí sí me parece que el INE incumplió o ha fallado precisamente en la promoción del mismo y ha abierto la puerta a una decisión que no lleva todas consigo, o que hay sectores que la ven como una imposición del gobierno en el poder, como una acción agresiva en contra de las reglas electorales. Aquí mi punto es, ¿por qué el INE llega a ese tipo de decisiones en un ambiente político en donde da a entender que el mensaje es simple y llanamente acotar un ejercicio que ya está ahí, que es importante porque está en la Constitución y porque va a sentar un precedente, sobre todo, para que en futuras oportunidades o futuras elecciones o futuras decisiones sea precisamente la gente la que tome la determinación de promoverlo? Entonces, a mí de verdad sí me llama mucho la atención esa actitud por parte del Instituto Nacional Electoral. Yo lo he dicho en otras ocasiones, lo hemos platicado incluso fuera del aire. Yo no creo, sinceramente, que Lorenzo Córdoba se lance para ninguna candidatura, sinceramente lo descarto, pero me parece que la forma de operar que tiene esa cúpula del INE sí lo pone constantemente en un papel que no le corresponde. Si uno analiza lo que hace Ciro Murayama, por ejemplo, acudiendo, y no porque no pueda hacerlo, puede acudir a los foros que quiera, pero si tú vas a un foro de Sí por México a tirarle al gobierno, pues estás mostrando precisamente una línea de la cual te vas a comportar y sigue siendo consejero electoral. Si tú te pones en Twitter a responder en una discusión política, estás haciendo política, no estás siendo árbitro electoral. Entonces me parece que esta cúpula del INE sí se ha equivocado en la relación con el gobierno federal, sin que esto exima al gobierno federal en sus reacciones, ni mucho menos, pero centrándome en el INE, sí creo que ha fallado completamente en la relación con la revocación de mandato y la ha minimizado de una forma, para mí, sumamente irresponsable. Y es que al mismo tiempo que el Instituto Nacional Electoral es omiso en cumplir por completo su tarea constitucional de promocionar los procesos electorales que el mismo instituto organiza, doctora Violeta Núñez, mientras esto hace, existe una campaña súper intensa de contrainformación o de manipulación y mentiras que corre, por ejemplo, por redes de WhatsApp. A mí me llegó de rebote en uno de los chats de personas que no tienen nada que ver con la política, con vecinos, pues, un mensaje que lo he visto en otros espacios, donde básicamente lo que dicen es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este proceso de revocación de mandato, lo que quiere es tener la garantía de extender su mandato. Ahí está el mensaje en pantalla. Dice, por ejemplo, que no hay que votar en la revocación de mandato y hacer que fracase, porque lo que pretende el presidente es que se siente un precedente legal, y con ese precedente legal él podría tener, dicen los que difunden esta mentira, la posibilidad de pedir que se extienda su mandato, no que se reelija, que se extienda su mandato, y mencionan lo que sucedió con el ministro y presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Este tipo de mensajes llegan por cadenas, redes de WhatsApp, y lo leen personas que son muy susceptibles a creerlo, porque no tienen la capacidad de informarse de la manera como podemos tener nosotros, que es parte de nuestro trabajo. Y el tema es que esta labor de pian pianito, de ir cosechando uno y otra inconformidad, pues son algunas de las razones por las cuales se da, por ejemplo, esta votación que hubo en Ciudad de México en contra de Morena. Y este tipo de mensajes es casi imposible de controlar. Es una campaña negra, muy sucia.
y al mismo tiempo, por una parte, al gobierno, al presidente, a los servidores de Morena, se les quiso, porque ya se revocó, se les quiso callar la boca, se les deja indefensos. El INE no hace lo que tenía que hacer y se deja manga abierta para esta sarta de manipulaciones, este tipo de propaganda. ¿Qué piensa usted de esto que estamos viendo ahora mismo, doctora Violeta Núñez? Sí, Alberto, gracias, que es parte de la guerra ya rumbo a la sucesión del 2024, ¿no? Y ellos apuestan a que esto de la revocación sea un fracaso, y bueno, pues por eso la ley Mordaza, ¿no? Esta es clarísimo que esa era la intención. El INE no iba a difundir nada, y bueno, pues ellos tampoco querían que se difundiera por ningún medio, y sí me parece pues exagerado que no se pudiera, como decía Ernesto, declarar prácticamente nada, ¿no? Y también me llama mucho, mucho la atención cómo queda finalmente revisando el decreto en el Diario Oficial de la Federación, porque bueno, en la mañana escuchaba algunos noticiarios y bueno, revisando, pues no dice exactamente lo que ellos argumentan, ¿no? De que se da autorización abierta a que pues realmente se promueva la revocación del mandato. No, revisando el Diario Oficial de la Federación, lo que uno ve es que, bueno, las expresiones de los funcionarios, servidores públicos, pues no sean declarados como propaganda gubernamental, ¿no? Eso es algo importante porque ya no podían expresarse prácticamente nada, y bueno, aquí en esta interpretación pues queda claro eso. Y otro elemento que me parece muy, muy importante es esto de la información, que tampoco constituye propaganda gubernamental, la información de interés público, que eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, porque todo desde la perspectiva del INE, pues era ilegal, estaba, por eso insisto, esta parte de la ley Mordaza estaba violando dentro de esta veda electoral, pues lo que se había aprobado para que se respetara pues esta ley que impedía que se expresaran los funcionarios públicos en torno a cualquier acontecimiento pues, que estuviera pasando en el país, ¿no? Entonces esto me parece importante. Ahora, leyendo también algunas columnas esta mañana, a mí me llama la atención pues dos cosas, ¿no? Aquí hice una lista que dicen es un bodrio, lo que domina, ¿no? Es un bodrio legislativo, es un infame el decreto, el decretazo, ¿no? No tiene nombre, es una ofensa y todo esto. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que a lo mejor ahí los maxi abogados nos podrán sacar, además de lo que dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación esta mañana, que ellos no conocían el contenido del decreto. Eso no sé si a ustedes no les llamó la atención eso, ¿no? Dice, pues hasta esta mañana estamos conociendo el contenido del decreto. Y bueno, después, y antes el presidente dijo, si se declara que no es legal, vamos a acatar lo que se declare, ¿no? Vamos a acatar, y bueno, pues por eso incluso dijo, pues hoy mismo hablaré de la revocación de mandato, porque a lo mejor después ya no lo puedo hacer. Entonces a mí me llama la atención eso, y me llama la atención leyendo algunas columnas que se diga que qué tan legal es esto, en el sentido de que si los diputados tienen la facultad de aprobar interpretaciones o no. Esa es una cuestión que a mí me llama la atención, más allá de todo esto que les digo que dominan las columnas, en contra, ¿no?, de esta gran ofensiva desde su perspectiva. Esta interpretación legal que leí en alguna de las columnas, si el legislativo le corresponde hacer una interpretación, o realmente lo que le hubiera correspondido es aprobar una ley o una reforma constitucional. Entonces, bueno, eso podría ser un elemento que pudiera cuestionar este decreto que se está aprobando, y que, digo, insisto, a lo mejor nuestros queridos maxi abogados pues nos pueden sacar de dudas. Gracias, Violeta. Héctor Javier Sánchez, ¿cuál es tu valoración? El presidente, además, hoy en la mañanera me parece que le subió un estatus de importancia mayor a la consulta de la revocación de mandato, cuando hace una invitación a la sociedad civil a que frente a esta situación
pues incluso invita a que si quieren o consideran, pues vayan, porque hay casillas que van a estar a 5 o 6 horas de diversas poblaciones. Es decir, señalaba hoy en la mañanera que están colocando casillas en colonias ricas y en colonias pobres, pues casi no, y les implica traslados muy largos. En poblaciones les implica traslados muy largos. Entonces invita al presidente a que se acampe, a que lleguen un día antes a acampar. Pues créame que, bueno, ya sabemos cómo funciona esos comentarios que hace el presidente López Obrador, pues esos comentarios se convierten en mensajes políticos y que, pues, evidentemente, pues sí va a haber gente que va a llegar desde un día antes y se van a empezar a organizar. Es decir, el presidente está respondiendo a una ofensiva por parte del Instituto Nacional Electoral y otros sectores, porque no es solamente el INE, son otros sectores que también están ahí jugando en cascada. ¿Qué decir al respecto? Sí, pues que este es uno de los espacios que la oposición va a aprovechar para pelear, para ahora sí que tratar de evitar que López Obrador llegue fortalecido al 2024, ¿no? Entonces, cualquier ring va a ser bueno para ellos y cualquier ring va a ser, pues obviamente, aprovechado ahora sí que pues la mayor amplitud posible para ver si pueden descarrilar este proyecto que tiene el gobierno actual, ¿no? Por supuesto, habría que ver ya, como decía Violeta y Jesús, habría que ver cómo se están manejando las portadas. El decretazo me llama la atención, la supuesta libertad a usar nada más la propaganda y los mensajes que comentaba Alberto. Yo añadiría también que se está metiendo aquí el costo de la consulta, lo están comparando, digamos, lo que se está gastando en este ejercicio contra presupuestos de otras dependencias y que para qué va a servir esto si finalmente ya se sabe que el presidente va a terminar su sexenio, ¿no? Como si no vieron más allá, como si no, digamos, esto pudiera sentar un precedente de que en futuros gobiernos, pues obviamente este ejercicio tendría que ser ya no en términos presidenciales de cada 6 años, sino inclusive de cada 3, ¿no? Y además la comparación que hacen con Hugo Chávez, ¿no? Que también esto es importante, ¿no? Por ahí hay quien se ha puesto a investigar discursos de Hugo Chávez allá en Venezuela y están comparándolo precisamente con López Obrador, incluso poniendo audios de algunos discursos de él, por supuesto editados, para decir, bueno, lo que trata López Obrador es justamente de tratar de perpetuarse aquí por lo menos otros 6 años para que nadie, pues, ahora sí que se vea sorprendido y, por supuesto, evitando a votar, ¿no? Entonces, yo creo que no es una indiferencia, yo creo que no es una omisión, digamos, pues no sé si llamarla infantil o ingenua, sino totalmente a todas luces que va en contra de este proyecto. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues nada más habría que ver el video que acaba de lanzar, me parece, 2 o 3 días, diciendo que aquí ya no hay un Estado de Derecho, que el presidente viola la Constitución prácticamente todos los días, es decir, subiendo una arena de confrontación como si no nos faltara tanto, para que, pues obviamente López Obrador no siga adelante, pero aquí el problema, ¿y a quién, no? No hay ninguna propuesta que tenga la oposición para esto, ¿no? Ahora justamente Claudio X González, que parece ser el jefe de ellos, pues nada más acaban de sacar a relucir todos los, digamos, los convenios que hizo con otras empresas que hacen productos femeninos de toallas sanitarias y que aumentaron el precio, es decir, hubo un contubernio ahí y que fueron miles de millones de pesos que la población mexicana estuvo pagando de más justamente por prácticas indebidas. Y ahí sí, Mexicanos contra la corrupción, pues está calladito, que parece ser que se ve más bonito. Pues nada, lo que decía Héctor, efectivamente, me metí rápido nada más ahorita a Twitter, y a mí lo que me llama mucho la atención de esto que mencionabas, Alberto, también, de esta campaña en contra de la revocación de mandato, es que la oposición trata de robarse este discurso que dice no sirve para nada, únicamente vas a ratificar a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces estamos en el mundo al revés, porque los que tendrían que aprovechar esa opción de la revocación de mandato sería la oposición y tendrían que ser ellos los principales impulsores de ese tipo, de esta oportunidad. Es decir, sacar a la gente, manifestarse a través de spots diciendo hay que llevar a cabo la revocación de mandato. Pero aquí el punto que a final de cuentas nos dejen claro es que la oposición, al estar tan desarticulada, al estar tan débil en muchos sentidos, al no empatar con la mayoría de las personas, pues simplemente no tiene la fortaleza para llevar a cabo una acción de ese tamaño.
Tan lo saben que entonces hay que minimizarla, hay que desaparecerla, y ahorita lo mencionaba muy bien Héctor, y yo coincido plenamente. ¿A quién no le conviene que exista la figura de revocación de mandato? O sea, ¿a quién no le conviene que exista una figura que a ti como ciudadano o ciudadana te empodere y puedas quitar a un gobernante o una gobernante que no esté funcionando a nivel local o a nivel federal? ¿A quiénes no le conviene? Pues a los grupos de poder que efectivamente no quieren saber nada de este ejercicio más allá de la época de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso me parece que todo este tema de la revocación de mandato te demuestra una oposición completamente desarticulada y débil, que no alcanza todavía a organizarse. Y dos, hablamos de un grupo político que no quiere esa figura porque sabe que tarde o temprano se le va a revertir y que por lo tanto lo mejor es sabotearla. Fíjate, Jesús, perdón, eso que estás diciendo, Jesús, si la promovieran ellos, ¿cuál sería, digamos, la puntuación esperada para estos grupos, no? Yo creo que su cálculo es no rebasar el 15%, ¿no? Y obviamente quedarían mucho más evidenciados ante esta situación. Entonces, pues obviamente la idea es tratar de evitarla, ¿no? Ya, pues Violeta Núñez, Héctor Javier Sánchez, mi querido Jesús Escobar, pues muchísimas gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos comimos unos minutos más. Bien, siempre se va como agua esta mesa y la gente pues la sigue celebrando muchísimo. Así que Violeta Núñez, Héctor Javier Sánchez, Jesús Escobar, como siempre, un placer, muchas gracias. Gracias. Me regalas medio minuto, nada más, bueno, por supuesto, despedirme de ustedes y mandar un mensaje, un pésame. Aquí se murió Gustavo Esteban, es un ideólogo, la verdad, un intelectual Chiapas muy, muy reconocido, la verdad que ha aportado muchísimas cosas. Entonces, invito a la población que nos escucha que, pues, si puede leer o documentarse algo de este personaje que desgraciadamente falleció, lo haga porque le va a nutrir mucho en términos de conocimientos, de pensamiento y de reflexiones. Gracias. Así es, Héctor Javier, y algo, pues dedicamos también un tiempo a nuestro querido Gustavo Esteva, que precisamente hace una semana acabábamos de publicar un artículo de él a propósito de una serie de libros que está publicando esta organización de Alfaro Zapatista, y era precisamente, es el tercer artículo de una serie que vamos a publicar, era el tercero y era de Gustavo Esteva, y pues nunca imaginamos que unos días después pues iba a perder la vida por COVID-19, así que sí, le mandamos un abrazo a él y a toda su familia, y también le queremos, pasando a otro tema, y ya nada más para despedirlos a ustedes a propósito de este reportaje que publicamos hace 2 días sobre el México litio al descubierto, México litio al descubierto, pues nos habían estado pidiendo también los datos de contacto de este pues joven emprendedor que Francisco de Tronix, de esta empresa, este joven creativo. Bueno, nos estuvieron pidiendo los datos, ya nos lo enviaron, así que le comentamos también que este joven de Tronix, que le estamos pegando en este momento, Juan Francisco Márquez de la empresa Tronix, nos pidieron sus datos de contacto, le estamos enviando su mail, le estamos enviando también la página oficial de ellos en Facebook, y que nos dicen que les pueden enviar un mensaje directo también a ellos a través de Facebook. Así que cualquier cosa, pues ahí están los datos, ya se los estamos colocando, y seguimos invitándolo nuevamente a que comparta este reportaje que consideramos pues es importante y valioso en este trabajo, en esta investigación de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que ya sabe que ha dado un seguimiento puntual al caso a la situación del litio mexicano, y que pues tuvimos la oportunidad de irnos ahí a Sonora y presentar un reportaje que pues se lo hicimos público, y le invitamos a que lo siga compartiendo. Pues con eso despedimos. Violeta, nada más si quieres hacer un comentario final. No, pues es muy interesante lo que comentas de que te estuvieron solicitando los datos de Tronix. Realmente, pues, es lo último que
que pensaba la oposición es que México pudiera llevar a cabo no solamente la separación del litio que hay en arcillas, sino incluso ya la electromovilidad, ¿no? Entonces eso me parece interesante que ahora, bueno, lo esté solicitando la audiencia y bueno, pues ya entonces varios solicitarán, yo creo que su patineta eléctrica o algo eléctrico, ¿no? Entonces nada más, con eso me despido y pues un abrazo y gracias por todo el trabajo otra vez, Ernesto, y a Rompeviento y a Pie de Página, y un abrazo a Jesús y a Héctor. Gracias, gracias Violeta, gracias Héctor, gracias Jesús. Hasta luego, Hasta luego. que estén muy bien. Gracias, Alberto. Tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias. Chao. Igualmente, gracias.